Mi padre creía que la vida consistía en aumentar hasta el máximo su vitalidad, en disfrutar siendo quien era, y procuró perseguir este fin. Mi madre creía más en el sacrificio y en dedicar su tiempo al servicio del prójimo, negándose a sí misma. Para ella esto era lo que ordenan las escrituras. ¿Y a usted qué le parece? No lo sé de veras. ¿Qué punto de vista adoptaría, el de su madre o el de su padre? Ninguno de los dos. Quiero decir que la vida no es tan sencilla. Carlos se echó a reír. No quiere definirse, como siempre. Es que sospecho que no lo sé, reiteré. Pero si se viera forzado a elegir entre uno u otro, titubeé y resuelto a responder con honestidad, y finalmente dije: los dos son correctos e incorrectos. Le brillaron de alegría los ojos. ¿Cómo es eso? No me obligue a armarme un lío. Creo que una vida correcta debe incluir los dos puntos de vista. El problema que a usted se le plantea es cómo, dijo el padre Carlos. ¿Cómo vive uno una vida que sea las dos cosas? De su madre recibió usted la noción de que la vida gira en torno a la espiritualidad. De su padre aprendió que la vida es autosatisfacción, diversión y aventura. Entonces, le interrumpí. ¿Coincide en que mi vida debería ser, en cierto modo, una combinación de los dos enfoques? Sí, pero teniendo en cuenta que para usted la espiritualidad es la cuestión clave. Una vida completa, en su caso, depende de que encuentre una espiritualidad que también le proporcione autosatisfacción, diversión y aventura. Este es precisamente el problema que sus padres fueron incapaces de resolver, el que le han legado. Este es un interrogante evolutivo, la indagación que llenará el curso de su vida. La idea me sumió en profundo pensamiento. El padre Carlos dijo algo más, pero yo ya no podía concentrarme en escuchar sus palabras. El menguante fuego tenía sobre mí un efecto sedante. Me di cuenta de que estaba cansado. El clérigo se enderezó en su asiento y al cabo de un momento me dijo: me parece que por esta noche se le ha acabado la energía, pero permítame que le deje con un pensamiento adicional. Puede irse a dormir y no volver a pensar nunca en lo que hemos hablado. Puede retornar inmediatamente a su vieja farsa o puede despertar mañana y agarrarse a este nuevo concepto de quién es usted. Si opta por lo último, entonces podrá dar el siguiente paso en el proceso, que es examinar atentamente todas las demás cosas que le han ocurrido desde que nació. Si llega a ver su vida como una historia única desde su nacimiento hasta hoy mismo, será capaz de ver también cómo ha obrado con respecto a esta cuestión a lo largo de su curso. Podrá ver cómo fue que viniera a Perú y qué es lo que deberá hacer a continuación. Asentí y le miré fijamente. Sus ojos eran cálidos, afectuosos y mostraban la misma expresión que con frecuencia había visto en los de Will y en los de Sánchez. Buenas noches, dijo el padre Carlos. Se marchó a uno de los dormitorios y cerró la puerta. Yo desplegué mi saco de dormir en el suelo y me entregué al sueño rápidamente. Desperté pensando en Will. Quería preguntarle al padre Carlos qué más sabía de los planes de Will, mientras estaba allí tendido pensando, metido aún en el saco. El clérigo entró en la habitación silenciosamente y se puso a atizar el fuego. Descorrí la cremallera del saco y, alertado por el sonido, él me miró. Buenos días, dijo. ¿Has dormido bien? Muy bien, respondí, mientras me levantaba. Carlos colocó unas astillas sobre las brasas y, posteriormente, leños más grandes. ¿Qué dijo Will que se proponía hacer?, pregunté yo. El cura interrumpió su tarea para volverse hacia mí. Will me dijo que se iba a casa de un amigo a esperar cierta información que le habían anunciado, información al parecer referente a la novena revelación. ¿Y algo más? Contó que sospechaba
que el padre Sebastián intentaba encontrar personalmente la última revelación y que parecía estar cerca de su objetivo. Considera Will que la persona que se apodere de la última revelación determinará si el manuscrito llegará o no a ser ampliamente distribuido y comprendido. ¿Por qué? Eso lo ignoro. Will fue uno de los primeros que reunieron y estudiaron las visiones. Probablemente es quien mejor las entiende en todo el mundo. Opina, según creo, que la última visión hará que otras resulten más claras y fáciles de aceptar. ¿Le parece a usted que está en lo cierto? No sé qué decirle. El padre Carlos se encogió de hombros. Yo no entiendo tanto como él. Todo lo que entiendo es lo que se supone que debo hacer. ¿Lo que usted debe hacer? Inquirí perplejo. Calló un momento y luego respondió. Como dije antes, mi verdad es ayudar a las personas a descubrir quiénes son realmente. Cuando leí el manuscrito, esta misión se me apareció con claridad. La sexta revelación es mi visión especial, mi verdad. Está ayudando a otros a captarla también. Y si soy eficiente en ello es porque yo mismo he experimentado todo el proceso. ¿Cuál era su farsa de control?, pregunté. Me miró divertido. Yo era un interrogador. ¿Controlaba usted a las personas descubriendo algo censurable en la forma en que vivían sus vidas? Exacto. Mi padre era un pobre de mí y mi madre una reservada. Ambos me ignoraban por completo. Mi única vía para conseguir atención y energía era curiosear en lo que estaban haciendo y luego señalar algo malo, algo que pudiera beneficiarme. ¿Y cuándo logró superar su farsa? Hace unos 18 meses, cuando conocí al padre Sánchez y comencé a estudiar el manuscrito. Tras estudiar realmente a mis padres, comprendí para qué me estaba preparando mi experiencia. Sepa usted que mi padre adoraba la perfección. Se fijaba metas, planificaba su tiempo al minuto y se juzgaba a sí mismo de acuerdo con la importancia de lo que había hecho. Mi madre no. Mi madre era muy intuitiva y mística. Creía que cada uno de nosotros era guiado espiritualmente y que la vida consistía en seguir aquella dirección. ¿Qué pensaba su padre de eso? Que era una locura. Yo sonreía, pero no hice comentarios. ¿Ve usted dónde me dejaba aquello?, preguntó él. Sacudí la cabeza, como antes, no le entendía del todo bien. Por causa de mi padre, prosiguió. Me sensibilicé ante la idea de que la vida era realización, era logro, tener algo que hacer y hacerlo. Pero al mismo tiempo mi madre estaba allí para decirme que la vida respondía a una dirección interior, a una especie de asesoramiento intuitivo. Por mi parte, me di cuenta de que la mía, mi vida, era una síntesis de los dos puntos de vista. Trataba de descubrir cómo era guiado interiormente hacia la misión que solo yo podía ejecutar, a sabiendas de que es de suprema importancia llevar a términos esta misión si hemos de sentirnos felices y satisfechos. Asentí en silencio. Así pues, continuó. Ya ve usted por qué me saltó tanto la sexta revelación. Tan pronto la leí, supe que mi tarea es ayudar a las personas a clarificar su pasado, a fin de que puedan desarrollar este sentido del objetivo y la utilidad. ¿Sabe usted qué modo tomó Will el camino que sigue ahora? Sí, compartió parte de esta información conmigo. La farsa de Will era ser reservado, como la de usted. También, en su caso, tanto su padre como su madre eran interrogadores y cada uno tenía una sólida filosofía que quería que Will adoptase. El padre de Will era un novelista alemán que arguía que el destino final de la especie humana era perfeccionarse a sí mismo. Su padre nunca defendía nada que no fueran los más puros principios humanitarios que los nacionalsocialistas utilizaron su idea básica de perfección para contribuir a la legitimación de su sanguinaria liquidación de razas inferiores. La corrupción de su idea destruyó al pobre hombre y le impulsó a emigrar a Sudamérica con su esposa y con Will. Su esposa era una peruana que había crecido y se había educado en Estados Unidos. Era también escritora,
pero básicamente oriental en sus creencias filosóficas. Sostenía que la vida consistía en alcanzar un esclarecimiento interior, una conciencia superior marcada por la paz mental y el distanciamiento de las cosas mundanas. Según ella, la vida no tenía nada que ver con la perfección y sí lo tenía con desprenderse de la necesidad de perfeccionar cualquier cosa o de ir a cualquier parte. ¿Ve usted dónde dejaba esto a Will? Nuevamente hice un gesto negativo. Le dejaba, prosiguió el padre Carlos, en una posición muy difícil. Su padre abogaba por la idea occidental de trabajar en pos del progreso y la perfección, y su madre sostenía la creencia oriental de que la vida solo importaba alcanzar la paz interior, nada más. Aquellas dos personas habían preparado a Will para que se esforzase en la integración de las principales diferencias filosóficas entre la cultura oriental y la occidental, aunque él al principio no lo sabía. Primero fue un ingeniero dedicado al progreso y después un simple guía que buscaba la paz mostrando a la gente los lugares más bellos y más propicios a estimular la emoción interior que se pueden visitar en este país. Pero la búsqueda del manuscrito fue para él como un despertar. Las visiones abordaban directamente su principal problema. Revelaban que Oriente y Occidente pueden efectivamente integrarse en una verdad superior. Nos muestra que Occidente tiene razón al defender que la vida es progreso en evolución hacia algo más elevado. No obstante, también la tiene Oriente al destacar que debemos liberarnos del empeño por ejercer el control a través de nuestro ego. No podemos progresar valiéndonos únicamente de la lógica. Tenemos que alcanzar una conciencia más plena, un conocimiento más rico, que vendrá de la conexión interior con Dios, porque sólo entonces nuestra evolución hacia algo mejor podrá ser guiada por la parte más noble de nuestro ser. Cuando Will comenzó a descubrir las revelaciones, toda su vida comenzó asimismo a fluir. Conoció a José, el cura que inicialmente encontró el manuscrito y lo hizo traducir. Poco después conoció también al dueño de Vicente y contribuyó a que allí se emprendieran investigaciones. Y aproximadamente al mismo tiempo se tropezó con Julia, quien se dedicaba a su negocio para además guiaba a los visitantes de los bosques vírgenes. Julia fue la persona con quien Will tuvo enseguida mayor afinidad. Hicieron buenas migas debido a la similitud de las cuestiones que les preocupaban. Julia había crecido con un padre que hablaba de nociones espirituales, pero de un modo caprichoso e inconsciente. Su madre, en cambio, era una profesora universitaria especialista en oratoria, en las técnicas de debate, que exigía claridad de ideas. Consecuentemente, Julia se encontró con que deseaba información sobre la espiritualidad, aunque a condición de que fuera precisa e inteligible. Will buscaba una síntesis entre Oriente y Occidente que explicase la espiritualidad humana, y Julia quería que esta explicación fuese perfectamente clara, algo pues que el manuscrito les proporcionaba a los dos. El desayuno está listo, anunció Sánchez desde la cocina. Me volví sorprendido. Me había olvidado del padre Sánchez. Poniendo fin a la conversación, el padre Carlos y yo nos levantamos y nos unimos a Sánchez para tomar unas frutas y cereales. Después Carlos me propuso dar una vuelta por las ruinas con él. Acepté con grandes deseos de volver allí. Ambos miramos al padre Sánchez, quien rehusó amablemente acompañarnos porque, explicó, necesitaba conducir la furgoneta montaña abajo para hacer unas llamadas telefónicas. Fuera, el cielo tenía una transparencia cristalina. El sol lucía esplendoroso sobre los picos. Caminamos con buen ánimo. ¿Cree que hay alguna manera de ponerse en contacto con Will?, pregunté. No, replicó Carlos. No me dijo dónde estaban sus amigos. La única manera que se me ocurre sería ir hasta Iquitos
una población próxima a la frontera norte, y sospecho que en estos momentos sería arriesgado. ¿Por qué precisamente allí? Porque comentó que su búsqueda probablemente le llevaría a aquella ciudad. En Iquitos hay muchas ruinas. Además, el cardenal Sebastián tiene una misión por los alrededores. ¿Le parece que Will encontrará la última revelación? Eso no puedo saberlo. Caminamos en silencio varios minutos y luego el padre Carlos inquirió. ¿Ha tomado ya una decisión sobre su inmediato futuro personal? ¿A qué se refiere? El padre Sánchez dijo que al principio hablaba usted de regresar enseguida a Estados Unidos, pero que últimamente parecía más interesado en explorar las revelaciones. ¿Qué piensa ahora? Ahora estoy indeciso, respondí. Por alguna razón me gustaría continuar. Tengo entendido que mataron a un hombre justo a su lado, ¿cierto? Cierto. ¿Y a pesar de ello quiere quedarse? No, dije, quiero marcharme, quiero salvar mi vida, pero sigo aquí. ¿A qué cree que se debe eso? Escudriñé su expresión. Lo sabe usted, repliqué. ¿Recuerda en qué punto dejamos nuestra conversación anoche? Yo lo recordaba exactamente. Acabábamos de descubrir cuál era el problema que heredé de mis padres, encontrar una espiritualidad que se autoincremente, que le dé a uno una sensación de aventura y le satisfaga. Y usted dijo que si observaba atentamente cómo había evolucionado mi vida, el problema en cuestión la situaría en perspectiva y aclararía qué me estaba ocurriendo ahora. ¿Algo así? Carlos esbozó una sonrisa enigmática. Sí, de acuerdo con el manuscrito, así sería. Pero ¿cómo ocurre semejante cosa? Cada uno de nosotros debe fijarse en las vueltas significativas que ha dado su vida y reinterpretarlas a la luz de nuestros problemas evolutivos. Moví negativamente la cabeza, seguía sin entender nada. Trate de percibir la secuencia de los intereses, intentó explicarme él, de los amigos importantes, de las coincidencias que se han dado en su vida. ¿No le guiaban hacia alguna parte? Reflexioné sobre lo que había sido mi vida desde la infancia, pero no descubrí en ella pauta de ninguna especie. A la vista de mi perplejidad, Carlos insistió. ¿Con qué se distraía cuando era niño y adolescente? No tengo la menor idea, supongo que sería un chico corriente como tantos. Leía, sí, me gustaba leer. ¿Qué leía? Precisamente misterio, ciencia ficción, cuentos de fantasmas, esas cosas. ¿Qué ocurrió en su vida después de aquella etapa? Me vino entonces a la memoria la relación que tuve con mi abuelo, y le hablé al padre Carlos del lago y las montañas. Él movió la cabeza haciendo signos de comprensión. Ya de mayor, ¿qué pasó? Me marché a la universidad, mi abuelo murió durante mi ausencia. ¿Qué estudió en la universidad? Sociología. ¿Por qué? Porque uno de los profesores me parecía muy bueno, me interesó su conocimiento de la naturaleza humana, decidí estudiar con él y después me gradué y me puse a trabajar. ¿Le gustaba el trabajo? Sí, me gustó durante mucho tiempo. Y luego cambiaron las cosas, pensé que en lo que yo estaba haciendo faltaba algo. Trabajaba con adolescentes que sufrían trastornos emocionales y creía saber cómo podían superar su pasado y dejar de expresar sus impulsos inconscientes de aquella manera tan contraproducente que entonces era habitual. Confiaba en ayudarles a sacar adelante sus vidas hasta que me di cuenta de que en mi enfoque faltaba algo, como digo. ¿Y qué hizo? Renuncié. ¿Qué más? Por un poco después, una antigua amiga se puso en contacto conmigo y me habló del manuscrito. ¿Fue entonces cuando decidió venir a Perú? Sí. ¿Qué piensa de su experiencia aquí? Pienso que he perdido el juicio, conseguiré que me maten. Aparte de eso, ¿qué piensa de las formas en que ha progresado su experiencia? No le entiendo. Cuando el padre Sánchez me contó lo que le había ocurrido desde que llegó a Perú, dijo Carlos pacientemente, me dejó asombrado la serie de coincidencias que le habían situado frente
a las diferentes revelaciones del manuscrito precisamente en los momentos en que las necesitaba. ¿Le parece que eso tiene algún significado en especial? El padre Carlos se detuvo para mirarme a la cara. ¿Significa que usted estaba preparado? ¿Es usted como el resto de los que nos encontramos aquí? ¿Había usted llegado al punto en que necesitaba el manuscrito como objeto de continuar la evolución de su vida? Piense en cómo encajan los acontecimientos. Desde niño se interesaba usted por los temas de misterio y este interés le llevó finalmente a estudiar la naturaleza humana. ¿Por qué cree que conoció a aquel profesor en particular? Él le había de cristalizar su interés y enfrentar al mayor de los misterios, la situación del ser humano en este planeta, la cuestión de en qué consiste la vida, qué propósito y qué finalidad tiene. Luego, a un determinado nivel, usted supo que el significado de la vida en sentido general conectaba con el problema de superar los condicionamientos de nuestro pasado e impulsar nuestra vida particular hacia adelante. He aquí por qué trabajaba usted con aquellos chicos. Sin embargo, como ahora puede ya comprender, ha sido necesariamente las visiones para dilucidar que le faltaba a su técnica con aquellos adolescentes, para que los chicos con trastornos emocionales evolucionen. Es preciso que hagan lo que todos debemos hacer, conectar con la suficiente energía para penetrar en su intensa farsa de control y que usted llama expresar sus impulsos inconscientes y avanzar en lo que resulta ser un proceso espiritual, un proceso que usted ha tratado de comprender desde sus comienzos. Contemple esos acontecimientos desde una perspectiva más elevada. Todos los intereses que le impulsaban en el pasado, todas aquellas etapas de su desarrollo estaban simplemente preparándole para que hoy se encuentre aquí, ahora mismo investigando las revelaciones. Ha trabajado en su búsqueda evolutiva de una espiritualidad que se intensifique por sí misma a lo largo de toda su vida, y la energía que acumuló en aquel ámbito natural donde creció, la energía que su abuelo intentaba mostrarle, le dio finalmente el coraje necesario para venir al Perú. Pero aquí, porque es donde necesitaba estar para continuar la evolución, toda su vida ha sido un largo camino que conducía directamente a este momento. Cuando integre plenamente esta visión de su vida, el padre Carlos sonrió, habrá adquirido lo que el manuscrito llama una clara conciencia de su ruta espiritual. De acuerdo con el manuscrito, todos debemos dedicar tanto tiempo como sea necesario a experimentar el proceso que nos lleve a clarificar nuestro pasado. La mayoría de nosotros tiene una farsa de control que hay que superar. Pero una vez lo hemos hecho, podemos comprender el supremo significado de que hayamos nacido de nuestros padres y no de otros, y que es lo que nos ha preparado para que doblemos todos los recodos y tracemos todas las curvas que han dificultado el camino de nuestra vida. Todos tenemos un objetivo espiritual, una misión, por lo que hemos estado luchando sin ser plenamente conscientes de ello. Y en el momento en que los situemos de lleno en el plano de la conciencia, nuestras vidas podrán cambiar de rumbo. En su caso, ha descubierto este objetivo. Ahora debe seguir adelante, dejando que las coincidencias le conduzcan hacia una idea cada vez más clara de cómo cumplir su misión, y a partir de este punto de que otras cosas debe usted hacer aquí. Desde que está en Perú se ha dejado llevar por las energías de Will y del padre Sánchez, pero ya es hora de que aprenda a evolucionar por sí mismo, conscientemente. Me pareció que Carlos se disponía a añadir algo, aunque a ambos nos distrajo la presencia de la furgoneta de Sánchez, que se acercaba por detrás, se detuvo a nuestro lado y el cura bajó el cristal de la ventanilla. ¿Ocurre algo?, preguntó Carlos. Tengo que volver a la misión en cuanto haga el equipaje, dijo Sánchez. Las tropas del gobierno están allí, con el cardenal Sebastián. Los dos saltamos a la furgoneta y Sánchez emprendió el regreso hacia la casa de Carlos. Por el camino nos contó que las tropas estaban en la sede de su misión para confiscar todas las copias del manuscrito y posiblemente para cerrar aquella.
Al llegar a la casa nos apresuramos a entrar. Sánchez se puso enseguida a reunir sus cosas. Yo de momento no hice nada, salvo meditar sobre lo que debía hacer. Mientras pensaba, el padre Carlos se acercó a su colega y le dijo: «Creo que debería acompañarle». Sánchez interrumpió su tarea. «¿Está seguro? Creo que debería ir, sí». «¿Con qué objeto?» «No lo sé aún». Sánchez le miró un instante y luego continuó guardando sus pertenencias. «Si considera que es lo mejor», yo estaba apoyado en el marco de la puerta. «¿Y qué hay de mí?», pregunté. «¿Qué debería hacer?». Los dos hombres se volvieron a mirarme. «Eso depende de usted», dijo el padre Carlos. No me moví. «Es usted quien debe tomar la decisión», recalcó Sánchez. No podía creer que mi elección les importara tan poco. Partir con ellos significaba con certeza ser capturado por las tropas peruanas. No obstante, ¿cómo iba a quedarme solo en Machu Picchu? ¿Para qué? «Miren», dije al fin, «yo no sé qué hacer. Deberían echarme una mano. ¿Hay alguien más aquí que pueda acogerme?» Los dos curas se miraron uno a otro. «Temo que no», respondió el padre Carlos. Sentí en mi estómago el viejo nudo de ansiedad. Él añadió sonriendo: «No pierda su concentración, recuerde quién es usted». Sánchez recogió una de sus bolsas y sacó de ella un folder. «Amigo mío, esto es una copia de la sexta revelación», me dijo. «Quizá le ayude mejor que nosotros a decidir qué hacer». Cuando yo tomaba de sus manos el folder, Sánchez miró a su colega y le preguntó: «¿Cuánto tardaremos en marcharnos?». «Necesito ver todavía a unas cuantas personas», dijo Carlos. «Probablemente una hora». Sánchez se dirigió a mí. «Lea y reflexione un rato. Hablaremos después». Ambos hombres retornaron a sus preparativos y yo salí de la casa y me senté en una piedra grande. Abrí el folder. El texto del manuscrito constituía un eco exacto de las palabras de Sánchez y Carlos. Clarificar el pasado era un meticuloso proceso para tomar conciencia de nuestra forma propia e individual de ejercer el control sobre el prójimo, aprendida en la infancia. Una vez superado este hábito, decía, descubriríamos nuestra personalidad más elevada, la más noble, nuestra identidad evolutiva. Leí el documento entero en menos de 30 minutos y cuando terminé la lectura comprendí por fin aquella visión básica. Antes de que pudiéramos entrar de lleno en el peculiar estado mental que tanta gente vislumbraba, la experiencia de nosotros mismos avanzando en la vida guiados por misterios y coincidencias, teníamos que despertar a la noción de quiénes éramos realmente. En aquel momento el padre Carlos apareció rodeando la casa, me vio y se acercó al lugar donde yo estaba sentado. «¿Ha terminado?», preguntó con sus cálidos y amistosos modales de siempre. «Sí». «¿Le importa si me siento con usted un instante?». «Me complacería mucho». Se colocó a mi derecha y tras un periodo de silencio dijo: «¿Comprende que aquí está en un camino de descubrimiento?». «Supongo que sí, pero ¿qué voy a hacer ahora?». «Ahora debe creérselo realmente, admitir que es verdad». «¿Cómo si tengo tanto miedo?». «Debe sopesar lo que está en juego. La toma de conciencia que usted persigue es tan importante como la misma evolución del universo. ¿Por qué permite que la evolución continúe?». «No se dé cuenta», el padre Sánchez me informó de su visión de la evolución en la cima de una montaña. «Usted vio cómo la materia evolucionaba desde la simple vibración del hidrógeno sin detenerse hasta la aparición de la especie humana. Se preguntaba cómo llevaba adelante los seres humanos esta evolución. Ahora ha descubierto la respuesta. Los seres humanos nacen en el marco de su situación histórica y un día le encuentran algo que defender y por lo cual esforzarse. La mayoría forma una unión con otro ser humano, quien asimismo ha encontrado algún objetivo. Los hijos nacidos de esta unión reconcilian luego las dos posiciones buscando una síntesis superior, guiados por las coincidencias.
Como estoy seguro que habrá aprendido en la quinta revelación, cada vez que nos colmamos de energía y ocurre una coincidencia que nos impulse hacia adelante en nuestras vidas, establecemos este nuevo nivel de energía en nosotros mismos y de este modo podemos existir en un plano de vibración más alto. Nuestros hijos toman nuestro nivel de vibración y lo elevan más aún. Es así como nosotros, los seres humanos, continuamos la evolución. La diferencia ahora, llegada a la generación actual, es que nosotros estamos preparados para hacerlo conscientemente y acelerar el proceso. No importa lo asustado que esté usted, ahora ya no tiene elección. Una vez ha aprendido en qué consiste la vida, no hay manera de borrar lo que ya sabe. Si trata de hacer con su vida algo distinto, siempre tendrá la sensación de que echa de menos algo. ¿Pero qué hago ahora?, pregunté por enésima vez. Me parece haberle dicho que yo no lo sé, que eso solo usted lo sabe. De todos modos, le sugiero que primero trate de ganar algo más de energía. El padre Sánchez sugirió que la esquina de la casa se nos unió, evitando cuidadosamente el cruce de miradas e incluso hacer ruido, como si desease no interrumpir. Yo traté de centrarme y fijar la vista en los picos rocosos que circulaban parcialmente la vivienda. Inspiré a fondo y entonces me percaté de que desde que salí al exterior había estado totalmente inmerso en mí mismo, obsesionado por mis problemas. Me había aislado de la belleza y majestad de las montañas, mientras que examinaba los alrededores tratando conscientemente de apreciar lo que veía. Comencé a experimentar la ya familiar sensación de cercanía. Súbitamente todo pareció adquirir más presencia y una especie de leve resplandor. Yo me sentía más ligero, mi cuerpo era más vigoroso. Miré al padre Sánchez y a continuación al padre Carlos. Ambos me escudriñaban con intensa atención y habría dicho que estaban observando mi campo de energía. ¿Qué aspecto tengo?, pregunté. Parece sentirse mejor, respondió Sánchez. Quédese aquí e incremente su energía tanto como pueda. Terminar con el equipaje nos llevará todavía otros 20 minutos. Sonrió irónicamente, añadió, después estará usted preparado para empezar.